Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús, a quien, hermanos, debemos siempre darle glorias en todo tiempo, sea buenos o malos, debemos darle siempre la gloria, la alabanza a nuestro buen Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 18, versículos del 6 al 12. Vamos a tener la lectura de la palabra para poder aprender principios que nos ayuden, hermanos, a conocer mejor nuestras responsabilidades en el Señor. Dice la palabra del Señor, el libro de Éxodo capítulo 18, versículos 6 al 12, dice la palabra de nuestro buen Dios. Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberle librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Oremos. Padre glorioso, Padre eterno, una vez más me presento delante de ti para rogarte y pedirte, Señor, que me permitas meditar en tu palabra, poder, Señor, presentar el mensaje de tu palabra, que nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas, nos des, Señor, entendimiento para entender tu palabra. Úsame, Padre, para que la palabra corra a través de mi boca y pueda anunciarlo según tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres justo, porque eres santo, porque tú eres el Dios glorioso, el Dios de toda paz, el Dios soberano. En el nombre de Jesús te pido, rogando de tu gracia y compasión y misericordia, porque lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Permítanos, Padre, tener un corazón, Señor, receptivo a tu palabra, para que en todo tú seas reverenciado y glorificado. Dame, Señor, la gracia para predicar tu palabra, guiado por tu Espíritu, rogando tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a aprender a través del libro del Éxodo, vamos a aprender la gracia de un testimonio. La gracia de un testimonio. La gracia de un testimonio. Una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios es, hermanos, dar testimonio de nuestra fe y quién es Dios para nosotros. El testimonio es el regalo que damos, hermanos, a nuestros familiares, empezando por nuestro hogar, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todo el mundo. El testimonio, hermanos, acerca de quién es Dios, hermanos, es el regalo que debemos dejar a los hombres siempre. Este regalo cambia, transforma. Este regalo hace que una persona ande en los caminos de Dios y bajo la voluntad de Dios. Este regalo lleva al cielo. Este regalo fortalece a la persona. Este regalo da dirección a la persona. Este regalo da a la persona la oportunidad de poder andar según la gracia que Dios nos da. Hermanos, el testimonio que Dios nos manda a dar sobre nuestra fe y sobre quién es Dios empieza en nuestro hogar, empieza en nuestro hogar. El primer testimonio
que nosotros damos de nuestra fe y quién es Dios no es afuera. El primer testimonio que nosotros damos, hermanos, de nuestra fe en el Señor es en nuestra propia casa. ¿Y a quiénes tenemos que dar testimonio? Si en una casa están conformados por 5, 4, 3 o 6 personas, damos testimonio a todas aquellas personas que dentro de ese hogar, que puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu madre, o puede ser, como dice el esposo a la esposa, debe dar testimonio de la fe que tienen en Jesús y quién es Dios para ellos. Se empieza en casa. En el libro de Hechos, capítulo 1, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18, nos dice la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice que este testimonio debe empezar en nuestra Jerusalén, que es el lugar donde yo vivo, es el lugar más inmediato, es mi provincia, mi distrito, mi departamento, en el donde yo estoy más cercano, es el lugar donde yo, como dice, radico, ¿no? Por ejemplo, yo radico en el distrito de Pilcomarca y yo tengo un pueblo alrededor y ahí yo debo empezar, pero antes que yo empiece con afuera, yo debo empezar con mi propio hogar. Ahí debo dar testimonio de mi fe y testimonio de quién es Dios para mí. Y este testimonio que uno da, hermano, es donde usted le muestra qué es vivir en Cristo Jesús, qué es ser un cristiano, qué es haber confiado en Jesús, qué es haber, como dice, entendido el testimonio de Dios, qué es, como dice, la forma correcta de vivir un cristianismo. Porque, hermanos, muchas personas no dan testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces sus vidas no son el ejemplo a seguir. Es por eso, siempre les he dicho que el testimonio que nosotros tenemos es el testimonio, ese testimonio es la joya más preciosa que tenemos. No es tu casa, no es tu profesión, no es el dinero, no es tus posesiones que tienes. La joya más preciosa que uno tiene es su testimonio. ¿Qué testimonio voy a dar? ¿Qué testimonio voy a dejar? Y sabes, muchas veces en un hogar, muchas veces no tiene impacto el evangelio porque no se da el testimonio de que le conocemos a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar ese testimonio de que uno le conoce a Dios y que usted sirve y adora a Dios. Y ese testimonio no solamente es cuando usted está en sus mejores tiempos, porque a veces ahí podría ser fácil dar un buen testimonio, pero a veces hay tiempos donde usted va a estar enfermo, usted va a estar enferma. A veces en ese tiempo también vamos a dar testimonio de qué es lo que nosotros creemos de este Dios. Algunas veces vamos a tener problemas en la vida, cosas que van a suceder. A veces va a haber alguien que parte de esta vida y ahí también tenemos que dar testimonio. Hay testimonio que tenemos que dar con respecto a nuestra fe y testimonio de lo quién es Dios. ¿Sabes? Y el testimonio de nuestra fe es pues cómo nosotros, como dice, vivimos en el camino del Señor en las diferentes etapas y situaciones que la vida nos da. Porque, hermano, en el camino del Señor también vamos a enfrentar situaciones adversas que no están pensadas por ninguno de nosotros, pero que tienen propósito en nuestra vida. Y ahí tenemos que dar testimonio de quién es Dios y cómo se llama, por qué decimos que confiamos en Dios, quién es Dios para nosotros. Y eso es manifestar nuestra fe. ¿Me entiende? Entonces, aquí tenemos que, hermanos, tener en cuenta que el testimonio que damos lo vamos a practicar en la vida práctica. No es simplemente dar algo de mi boca, sino en la vida práctica. ¿Quién es para ti Dios? ¿Cómo tú le presentas a otros a Jesús?
sin hablar, o sea, con tu vida. ¿Cómo le dices a otros que Jesús es así, que Dios es así, que Dios quiere que vivamos así, que Dios quiere que practiquemos la verdad, la justicia, la misericordia, la bondad, la compasión? Dios quiere que nosotros demos un testimonio de lo que Él es. Y aquí, hermano, vamos a ver la gracia del testimonio, cómo un testimonio puede transformar, cambiar, enseñar en verdad quién es Dios, porque usted con su testimonio le está enseñando a otras personas de lo que usted cree, de lo que usted en verdad dice quién es Dios. Muy bien, en el libro de Hechos capítulo 1, 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice, me vas a ser testigo, o sea, vas a dar un testimonio de cuál es tu fe y quién soy yo. Y debes empezar en tu Jerusalén, en tu propio hogar. Y después voy a empezar, como dice, una vez que terminé con mi familia, entonces empiezo con los que son más cercanos a mí, que podrían ser hermanos en la carne, pueden ser los padres en la carne, pueden ser primos, sobrinos, tíos, cuñados, no sé, yernos, nueras, toda aquella persona que Dios te pone a tu alrededor. Usted debe dar testimonio de cuál es tu fe. Y muchas veces, hermano, nos olvidamos de que debemos manifestar a otros que no solamente yo debo decir soy cristiano, sino que cómo vivo como cristiano y cuál es la vida que yo llevo como cristiano. Porque esto es el llamado de todo hijo de Dios. En el libro de Marcos, cuando el Señor había librado al endemoniado y ahora se convierte en el ex endemoniado, hermanos, este ex endemoniado le quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no vas a ir conmigo. Tú tienes una tarea, tú tienes una responsabilidad. Ahora tú tienes que ir a tu casa y en tu casa tienes que contar lo que sucedió contigo, qué es lo que Dios ha hecho contigo. Ahí se revela un verdadero cristianismo. Ahí se revela si en verdad has nacido de Dios, le conoces a Dios. Por ello, hermano, muchas veces cuando alguien no da testimonio y se avergüenza de dar testimonio de quién es Dios, eso, hermano, podría significar que en realidad esa persona no ha nacido de Dios, porque uno tiene que dar testimonio de lo que ha sucedido. En el libro de Marcos capítulo 5, 19 y 20 dice la palabra del Señor: mas Jesús no se le permitió. Pero vamos del 18 para poder entender. Dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le dice, vaya, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile, tú eras antes un endemoniado, tú tenías una legión de demonios y ahora tú eres libre, ahora tú eres bendecido, ahora estás en tu juicio cabal. Dale testimonio en tu casa. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te salvó? ¿Cómo tuvo misericordia? Mira tu condición. Yo te salvé. Ahora no quiero que vayas conmigo en esta campaña evangelística. Quiero que vayas primero a tu casa y en tu casa dé testimonio de cómo el Señor te transformó, te cambió, cómo el Señor hizo la obra milagrosa en tu vida.
Eso es la tarea de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Dar testimonio de lo que hizo Dios en tu vida. Porque si no sucede eso, entonces, ¿cómo puedes decir a otros que Dios te cambió, te transformó, si eso no sientes en tu vida, si eso no lo ves en tu vida? Por ello, hermano, uno de las cosas que van a evidenciar que en verdad Dios me salvó, no es decir que eres cristiano, no es decir que eres miembro de una iglesia, no es decir que tú le sigues a Él, es cuando tú los muestras en vivo y en directo cómo tu vida ha sido cambiada, transformada, cómo tú eres diferente en los distintos aspectos, situaciones de la vida, cómo tú manifiestas que eres diferente, que tú le conoces a Dios, porque el mundo nunca practicará lo que nosotros practicamos. Ellos nunca seguirán el consejo de Dios y nunca harán lo que Dios ha dicho, porque no le conocen. En cambio, los que somos de Dios, hacemos lo que Dios dice y sabemos que si Dios lo dice, Él sabe que esto es para mi propio bien. Esto es para que la bendición de Dios siempre esté en mi vida. Aun cuando Dios permita pruebas en nuestra vida, aún ellas son necesarias para pulirnos, para hacernos mejor y para también, hermanos, de alguna manera llamarnos la atención y hacernos ver que necesitamos cada día más de la presencia de Dios, porque, hermanos, somos ave de paso. En cualquier momento, hermanos, podemos estar aquí, pero también podemos partir. Por ello, hermano, el testimonio es la joya más preciosa que tenemos y este es el regalo que debemos dar a las personas. Hermano, y no hacerlo también tiene problemas, trae consecuencias. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos relación. Hoy día de repente no podemos movernos, extendernos mucho para llevar por el problema de este tiempo de pandemia, pero podemos empezar con quienes yo tengo contacto. Y las primeras personas con quien tenemos contacto son con nuestra familia. Nuestra familia pueden ser hermanos, primos, tíos, con quienes estás teniendo contacto. Usted debe darle testimonio que usted cree en Jesús, que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios y usted debe mostrarle quién es Dios. ¿Quién es Dios? No solo lo que cuando Dios da y bendice, sino también cuando Dios se enoja, cuando Dios se aira. Dios muchas veces nos da esas oportunidades de dar testimonio y lastimosamente fracasamos en ello, pero Dios pedirá cuenta a cada uno de nosotros y es por eso, hermanos, que no dar testimonio de nuestra fe y quién es Dios es pecado, es desobediencia a Dios. Esto, hermano, Dios nos va a pedir cuenta. El hijo tiene que dar testimonio a su madre, a sus hermanos. La hija tiene que dar testimonio a su padre, a sus hermanos, a sus hermanas. Tú tienes que demostrar quién eres tú. ¿Por qué dices que eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Lastimosamente a veces, hermanos, el hijo o la hija o el padre o la madre no dan testimonio que Jesús es el Señor de esta casa, el Señor de su vida. Y como no damos testimonio, entonces en vez de mostrarles que Jesús es el camino de vida que debemos llevar, muchas veces, hermano, mostramos una vida que no es conforme a la palabra de Dios y entonces por ello mucha gente se excusa y dice, ves, para que seas como eres tú, yo no quiero ser cristiano. Y muchas veces eso es, entre comillas, las excusas, aunque no tienen excusa delante de Dios. Por ello, hermano, nuestra tarea no solamente es decir que soy cristiano, no solamente decir, bueno, yo pertenezco a una iglesia, no solamente es eso, sino es también dar testimonio. Tenemos que alcanzar a otros y con quien más me relaciono y normalmente con quien más me relaciono es con la familia. Tenemos que decirle, Dios enseña así, Dios dice que debemos hacer así, Dios dice que Él es el único y verdadero y así Él me ha enseñado.
nosotros tenemos que aprender a presentarle el plan de salvación. Pero si nosotros no tenemos una buena relación, entonces estamos perdiendo la oportunidad de dar un buen testimonio. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces, supuestamente los cristianos, cuando a alguien no le cae bien o como alguien de repente no es de su devoción, entonces dice, no, a él no quiero. Eso es lo que pasaba también con Israel. Hermano, el pueblo de Israel, hermanos, venía tanto de Judá y también de Galilea, y al medio estaba Samaria. ¿Y sabes qué? Los galileos, o sea, los israelitas que estaban en Galilea, no venían, no pasaban por el medio, por donde estaba Samaria. Ellos daban una vuelta para llegar a Judá. Los de Judá también daban una vuelta para llegar a Galilea, porque no querían pasar por los samaritanos, porque los samaritanos era unión de razas, o sea, no solamente eran judíos, sino eran judíos que se han unido con otros países, o sea, con otras personas que no pertenecían a la línea judía, y entonces los miraban mal y no querían pasar, a pesar que el camino por Samaria era más cerca para llegar al otro lado, preferían pasar una distancia muy larga para llegar al otro lado, porque ellos, hermanos, lo miraban como enemigos, lo miraban como lo peor que había. Y ahora viene el Señor y les dice, ustedes me van a ser testigo y vamos a Samaria. ¿Y te recuerda la mujer samaritana? Y cuando los judíos, que eran los apóstoles, van por este camino, era algo sorprendente. Incluso hasta la samaritana se sorprendió, porque samaritanos y judíos no nos llevamos, decía así. Y también los samaritanos le tenían, como dicen, mucho recelo, porque los judíos se sentían que eran mejores que los demás. Muchas veces actuamos así como los judíos. Pensamos que otros no merecen la salvación. Pensamos que otros no necesitan, como dice, venir a la presencia de Dios. Porque nosotros a veces somos selectivos, queremos decir quién debe ser y quién no. No, mi hermano, no, mi hermana, usted no está puesto ahora para decidir quién. Usted tiene que dar testimonio. La salvación es de Dios. ¿Cuántas veces he tenido que dar testimonio a personas que en realidad no eran de mi agrado, pero tenía que dar testimonio? Porque Dios me va a pedir cuentas de eso, hermano. Y eso nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Capítulo 3 de Ezequiel, por favor. Vamos a la Biblia, el libro de Ezequiel, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 3, versículo desde el 16 vamos a leer. Y nota que está bien claro, hermanos, que tenemos una responsabilidad de dar testimonio. Y sabes, Moisés lo va a hacer y vamos a ver los resultados de un testimonio. Por eso, y lo llamé al tema, la gracia, o sea, el regalo de un testimonio. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Un día vamos a estudiar con más detenimiento esto, solo lo voy a hacer referencia. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora es con respecto al incrédulo, ahora con respecto al creyente. Y si el justo, o sea, que es de Dios, se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiese tropiezo delante tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá,
y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirás, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solo al incrédulo, sino también a los que ya son del Señor. Por ello, hermanos, dice, si yo amonesto al justo y le amonesto que está bien, que está mal, yo también me libro mi alma. Pero si no lo hago, Él dice, va a pedirme cuenta de mi mano. Por ello no puedo callar, por ello no puedo decir que así no es. Tengo que decir lo que dice la palabra, aunque ello de repente no sea agradable a nuestros oídos, no sea de repente, como dice, recibido con buena gana. Pero como siempre les dije, hermanos, la palabra de Dios no está para que usted sienta, como dice, para que usted se sienta bien. La palabra de Dios no fue hecha para que usted diga, oh, solamente qué bonito. La palabra de Dios muchas veces va a ser duro, va a ser fuerte, nos va a reprender, nos va a corregir, no nos va a gustar, porque lo que Dios va a decir no está limitado a un hombre, no está limitado al pastor, no está limitado a alguien que sabe mucho. Él dirá lo que Él tiene que decirnos y muchas veces nos tendrá que corregir y decir que estamos equivocados. Así que es pecado, hermanos, no dar testimonio. Somos responsables. No, yo no puedo cambiar a una persona ni convencerle a una persona, porque mi tarea no es convencer ni transformar a una persona. Mi tarea es enseñarle el camino de Dios. Mi tarea es mostrarle quién es Dios. Mi tarea es decirle, yo creo en Dios y creo que ese Dios es así. Él es así. Él es el Dios de justicia, de verdad, de misericordia, de compasión. Yo soy el que doy testimonio con mi vida. Y esa persona, si la gracia de Dios lo alcanza, vendrá, y si no, pues su propio pecado algún día le alcanzará. Hermanos, este testimonio que damos requiere, hermanos, que uno también se prepare, y también requiere que uno lo haga con mansedumbre y reverencia. También hay que dar testimonio del amor y de lo que Dios es en su justicia, en su bondad. Hermanos, tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Para ello tenemos que prepararnos. Dios quiere que usted conozca las Escrituras, porque usted tiene que enseñar lo que dice la palabra. Por eso que debemos memorizar las Escrituras para poder manifestar a las demás personas lo que es Dios, para poder citarle lo que dice la palabra. Porque si usted no da fe de su esperanza que hay en usted, entonces el Señor te pedirá cuenta. Todos tenemos que estar preparados. Por ello es importante que usted aprenda a cómo testificar. Aprenda, hermanos, la palabra de Dios, lo guarde en su corazón para llevarle a otros al Señor. Y usted tiene que hacerlo. Los que tienen personas no creyentes en su hogar, por ello los devocionales, qué importante. Aun cuando la persona de repente no quiere saber nada de Dios, pero cada devocional que tienen como familia siempre les ayudará a ver de otra manera. Y a su tiempo Dios tocará esa vida y lo transformará y lo cambiará en su misericordia y bondad. Hermanos, en 1 de Pedro nos dice esta verdad, y por ello es importante, hermanos, el testimonio. Y esto hizo Moisés. Moisés aprendió a dar testimonio y vamos a ver el resultado de ese testimonio porque trae bendición. Capítulo 3, 15 de Primera de Pedro dice la palabra de nuestro buen Dios. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice,
sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Necesitamos prepararnos. Bueno, cuando uno es nuevo en la fe, desconoce de repente, pero conforme pasamos en los caminos de Dios, debemos dar, hermanos, como dice, a mostrar nuestra fe. ¿Qué esperanza tengo? ¿En quién creo? ¿Y quién es ese Dios que yo sirvo? Porque si no, tu cristianismo podría estar engañado, porque Dios no me ha llamado de las tinieblas a la luz para que usted diga, como dice una escritura en Mateo, no se pone la luz debajo del almud, no se pone debajo de la cama, se pone en el candelero para que alumbre. Usted no puede ser cristiano y usted es la luz del mundo y usted se esconde debajo para que nadie le vea. No, usted tiene que mostrar quién es usted. ¿En quién ha creído? Usted es ahora la luz del mundo. Usted es la sal de la tierra. Ahora tu vida da testimonio de quién es usted. Por eso es que a veces mucha gente, hermano, y por ello te digo, el mayor testimonio empieza en el hogar, porque en el hogar todos te conocen, todos ven cómo eres, cómo andas, cómo procedes, cuál es tu conducta, cuál es tu acción. Por ello es importante, hermanos, que en el hogar no digamos que seamos cristianos y ese cristianismo no se ve en tu hogar. La madre no da testimonio de su fe, el padre no da testimonio de su fe. Si los padres no son creyentes, los hijos no están dando testimonio de su fe. Entonces por eso es, hermano, que el poder del evangelio, hermanos, la palabra de Dios se pierde porque no damos testimonio de la fe que tenemos en el Señor. Amén, hermanitos. Y sabes, quiero empezar con la primera cosa de cómo Moisés le va a dar testimonio. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 8. Y es algo emocionante porque, sabes, el dar testimonio, hermano, empieza con lo más básico. Siempre cuenta cómo Dios actuó. Hay tiempos que Dios te ha dado victoria, pero también hay tiempos cuando Dios te ha disciplinado. Y hay también tiempos cuando tú has actuado incorrectamente, te has apartado del Señor y también has sido disciplinado, corregido. Cuando uno cuenta estas cosas, uno es una persona que no se esconde sobre una fachada, dice la verdad, porque nosotros para lograr un testimonio hemos pasado muchas circunstancias. Y dice la palabra, y hoy voy a hacer una referencia hasta ahí, después continuaremos porque hay una bendición grande aquí. Dice 18:8 de Éxodo dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho, dice, a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, hermanos, Dios dice que Moisés le contó. Y vamos a ver qué contó Moisés. Primero le contó sobre el faraón. Después le contó sobre los egipcios. Después le contó sobre el camino, que han enfrentado en el camino. Y después les contó cómo Dios les dio victoria. Todas estas 4 cosas era pues el testimonio que Moisés le presenta a su suegro Jetro, para que el suegro de Jetro pueda entender a qué Dios sirve Israel y por qué Moisés sirve a ese Dios. Y aquí, hermano, podemos ver que era una conversación de buen tiempo. Sí, es verdad, requiere tiempo para dar un testimonio. Requiere que usted muchas veces deja muchas cosas para poder dar testimonio. Pero hermano, está en juego
está en juego que nosotros, hermanos, está en juego que nosotros podamos, hermanos, entender que a veces ese testimonio puede salvar una vida, porque en verdad la vida es incierta. Muchas veces nosotros nunca pensamos que puede pasar algo, pero hermanos, muchas veces yo me he enfrentado con la muerte. Yo me iba a ahogar en un río. Oh, hermanos, muchas veces. La última vez que tuve que enfrentar esta verdad es cuando recibo la noticia que señor Julka, usted va a morir del corazón. Esas cosas que uno enfrenta, hermano, es una realidad. Porque tú no sabes. Y a veces no le has dicho nada. No le has hablado nada. Nunca te has dado un tiempo para exhortarle, para corregirle, para mostrarle, hermanos, quién es Dios y cuál es tu fe. Y a veces ya partió y no lo hiciste. Hermano, Dios dice que tenemos que dar testimonio. Ahora no te digo que vayas afuera, hágalo con los que están más cerca, con quien tienes todavía contacto. Háblale, no te canses. Y no solo al impío, porque algunos piensan que solamente se le debe dar testimonio de nuestra fe y quién es Dios al impío. Y se olvidan de los creyentes, y el Señor dice, si el justo se apartare del camino y tú no lo amonestares, entonces yo te voy a pedir cuentas. Porque él va a morir, dice, pero vaya a pedir cuentas de tu mano. O sea, también Dios quiere que demos el testimonio no solo a los que están fuera de Dios, sino a los que ya están en el camino de Dios, para que ellos anden rectamente, para que ellos anden conforme a las enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso que ser cristiano muchas veces no vas a ser amado por la gente, porque tú vas a enseñar lo que Dios dice. Algunos ni siquiera querrán juntarse contigo porque saben que tú hablas de la palabra de Dios. Pero no, ya no tengo, como dice, que sufrir las consecuencias de ello, porque yo le di testimonio. La esposa debe dar testimonio a su esposo. No solamente deben conversar de negocios, no solamente deben conversar de los hijos, deben conversar de Dios, deben hablarle de Dios, deben enseñarle quién es Dios, qué es pecado y por qué Dios se enoja con el pecado. Tenemos que enseñarle que una vida en Cristo tenemos que vivir. A los que ya son creyentes y de repente se están apartando, tenemos que enseñarle que esto es la manera de vivir. Esto es lo que Dios quiere que así vivamos. Porque si yo no hablo y me callo por temor que la persona de repente se moleste conmigo, o de repente la persona no me hable, usted está temiendo más al hombre que a Dios. Debes decirle. Pero no es para que tú vayas y ataques, como había una profesora que mi esposa me contaba y decía, tú te vas a ir al infierno. Tampoco es así. Sino, debes, dice, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Y mansedumbre quiere decir, pues, con humildad, no creyéndote que eres más que el otro. Y reverencia quiere decir, pues, con mucho cuidado, con mucha prudencia, viéndole a la persona que podría de repente ofenderse, pero tengo que ser muy cuidadoso con lo que le hablo, con lo que le digo. Y para ello Dios a veces, hermano, nos da ese privilegio de que hay momentos que el Señor prepara para hablarles. A veces un problema es un tiempo para hablar. A veces una enfermedad es un tiempo para hablar. A veces un tiempo de bendición, cuando la persona ha recibido una bendición, es tiempo para hablar. A veces un fracaso es un tiempo para hablar. A veces un problema del hogar es un momento para hablarle, porque muchas veces ahí la persona
está receptiva y muchas veces esa persona está, como dice, listo para que pueda visualizar lo que de repente en un momento no lo visualizó, porque a veces la autoconfianza de una persona lo hace que nunca quiere buscar a Dios, nunca quiere entender y agarrarse de Dios porque piensa que todo tiene bajo control. Y a veces el Señor usa medios, formas, estilos para tratar con una vida. Entonces, te puedes imaginar, empieza Jetro, ¿no? Recibe el testimonio de su yerno Moisés y le va a decir ahora, empezando primero a contarle sobre Faraón. ¿Qué le va a contar? ¿Qué le va a contar? ¿Sabes qué? Le va a contar de Faraón, le va a contar de los egipcios, le va a contar el camino que ya han pasado y le va a contar las victorias. Eso va a ser el mensaje que quiero que vaya. Y después veremos el gozo de Jetro, cómo después de ese testimonio, el Jetro de Moisés se convierte al Señor. Verdaderamente va a servir al Dios verdadero. Hermano, hermana, nosotros somos testimonio. Toda nuestra vida es testimonio. Y tenemos que dar testimonio de mi fe. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para mí? Ahí es donde vas a dar testimonio. Cuando yo estaba enfermo, hermanos, de los riñones, qué difícil era para mí dar testimonio de que yo creía en el Señor. Porque era mi tiempo más difícil. Y sabes, ese tiempo yo estudiaba el idioma griego. Y cuando yo estudiaba ese idioma y estar enfermo me era el tiempo más complicado. Pero si uno no da testimonio aún en el tiempo de la enfermedad, y no solo de la enfermedad, a veces también en el tiempo de necesidad, a veces también en el tiempo de sufrimiento, tiempos de tempestad, tiempos de tribulación, en distintas maneras debemos dar testimonio, porque ahí recibirá Dios la gloria. Y si Dios recibe la gloria, usted será muy bendecido, porque cualquiera que honre a Dios, no solamente porque algunos ni en el tiempo bueno le honran a Dios, hermano, pero si usted ha aprendido a honrar a Dios en el tiempo bueno, hágalo también ahora. ¿Y sabes qué? Dios te va a bendecir, porque Dios al que le honra, Dios lo bendice más. Hay momentos que no entenderemos por qué y para qué, pero Dios no se le escapa nada. Dios tiene su para qué, Dios tiene su por qué. Que Dios nos ayude a dar testimonio de que en verdad yo tengo una fe real, que en verdad creo un Dios grande y que Él tiene el control de todo. Y a pesar de las circunstancias que la vida enfrentamos, aún Dios ahí está en el control. En mi vida he pasado muchas cosas y sé que en esos momentos muchas veces es difícil aferrarse a Dios y obedecer a Dios. Pero te digo, el que lo hace ha pasado la prueba, y el que pasa la prueba, así como Job, hermano, Dios le da el doble. Que Dios me lo bendiga, que el Señor haya hablado su corazón. No sé, de repente tienes a una hermanita, a un hermanito en tu casa, tienes a un primo de repente que vive en tu casa, de repente tienes a un tío, una tía que vive cerca de tu casa, de repente tienes a un esposo, una esposa, de repente tienes a un hijo, una hija que necesita que alguien le dé testimonio de su fe. Alguien tiene que dar testimonio, porque Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Si Dios te ha hablado y usted no lo está haciendo, arrepiéntase, pídele perdón al Señor, porque has cerrado tu boca y no has hablado, no has dado testimonio de lo que Dios es, porque a la larga eso nos puede traer consecuencias que nos podemos un día lamentar, porque, hermano, la vida es incierta, no sabemos si mañana nos volveremos a encontrar. Si Dios nos da el privilegio, todavía estaremos aquí. Que Dios me lo fortalezca
y sea un testimonio. El regalo del cristiano es su testimonio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. Señor, hoy nos has dicho que debemos dar testimonio. El testimonio es nuestra vida, de cómo tú, Señor, nos has salvado y cómo tú, Señor, nos has transformado. Y también, Señor, de quién eres tú, de cómo tú te has manifestado, de cómo tú, Señor, has obrado a través de nuestra vida en Cristo Jesús. Y también cómo nos has disciplinado. Y también, Señor, cómo nos has dado victoria. Cómo tú, Señor, nos has dado las fuerzas y la gracia para poder seguir todos los tiempos. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio del poder, del milagro que tú haces, aquel que confía en ti, en aquel que confía en ti, Señor. Si confía en ti, Señor, el hombre tiene ganancia. Fortalezca a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para que ellos den testimonio a los que están, no solo a los que no conocen a Jesús, sino a los que ya están en Cristo. Por eso nos dice la palabra, exhortaos unos a otros. Gracias, Señor, por hablarnos en el nombre de Jesús, rogando tu voluntad. Amén.